para que tengamos un poquito más de información de quiénes están conectados. Voy a silenciar los micrófonos de todos los panelistas con el permiso de todos y voy a comenzar a saludar por aquí a quien veo. Bueno, Fabián Francisco. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Dónde está el micrófono? ¿Nos escuchas, Fabián? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Tú nos escuchas bien, Fabián? Sí, cómo no, muchas gracias, muy bien. Buenísimo. ¿Desde dónde estás conectado, Fabián? Estoy conectado desde Bogotá, yo trabajo en la Tecnoacademia Cazucá, Ay, de buenísimo. Suacha, en el SENA. Buenísimo. Pero aquí estoy Chévere, conectado Fabián. por intermedio de con todos mis hijos. Tengo dos niñas que asisten al semillero, entonces Ajá. a ellas les interesa todos estos temas. Buenísimo. Muchas gracias por conectarte en tu familia. Esa es la actitud. Muchas gracias. A ustedes. Bien, tenemos por aquí a Laura Valentina conectada desde su celular. Hola, Laura. Laura, hola. Bueno, no nos quiso saludar, pero muy bien. Tenemos a Lourdes Cárdenas. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde te conectas hoy, Lourdes? Desde Bogotá. Bien, bienvenidísima. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Ya en unos minuticos vamos a arrancar. Oscar Duarte. Buenas tardes, Oscar Duarte Torres, Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Antonio Nariño, Bogotá. Gracias, Oscar. Bienvenido. Muchas graas por acompañarnos. A Bien, ustedes. vamos a leer algunos y por el momento entonces de información general, todos van a tener su micrófono y su cámara apagada, pero en la medida que ustedes tengan preguntas que les vayan surgiendo, pues las pueden anotar aquí por el chat, que yo creo que varios ya lo ubicaron y yo les acabo de escribir por ese chat. Los que están conectados desde su celular tienen una opción que se llama Q&A, desde ahí también pueden pues conectarse. Y bueno, ya siendo las 5:03, vamos a arrancar este panel, el primer panel del mes de la ciencia y la tecnología. Les habla Zuli Zavala, yo trabajo en la Biblioteca Luis Ángel Arango desde hace ya varios años y me encargo de los proyectos de promoción de lectura y escritura y todo el tema que tiene que ver con ciencia y tecnología en particular. Esos son como mis dos grandes labores. Y hago cositas de curaduría de colecciones documentales en el área de ciencia y tecnología y pues junto con la Universidad Antonio Nariño y hoy nos acompaña la directora del departamento editorial Lorena Ruiz, decidimos armar bajo pues la tutela de un comité asesor de la universidad este mes de la ciencia y la tecnología por varias razones, pero la primera de ellas es porque nos interesa mucho que nuestros usuarios, tanto de la universidad como de la red, me excusan que me ven un poco en fantasma, como digo yo, pero algo le pasa a mi cámara, no tengo idea. Bueno, nos interesaba que nuestros usuarios conocieran un poquito más del tema de la biotecnología y sobre todo a científicos colombianos que trabajan en el desarrollo de biotecnología en Colombia. Eso es el principal objetivo. Y el segundo, pues también celebrar un poco y más bien poner en el contexto el premio Nobel que acaban de recibir estas dos científicas del premio Nobel de Química, que es muy importante y que tiene que ver con un desarrollo biotecnológico del que hemos hablado en estos días y del que seguramente seguiremos hablando durante todo el mes. Para los que nos están escuchando, seguramente ya saben que son 5 semanas que vamos a tener y que obedecen un poco a ese tema que ven ustedes acá atrás de la pantalla de Lorena, detrás de la mía no se ve, pero la biotecnología es una ciencia de colores. Decidimos usar ese eslogan para contarles a ustedes que existen diferentes tipos de biotecnología asociadas a unos colores específicos y cada una de esas 5 semanas va a desarrollar diferentes tipos de actividades en esos colores de la biotecnología. Como no quiero extenderme mucho más, pues entonces quiero que reciban un cordial saludo de nuestra invitada también, mi colega Lorena Ruiz. Y vamos a dar inicio a las presentaciones de los paneles. Posterior a las 3 presentaciones de nuestros 3 invitados, ellos en su panel hacen una presentación rápida de ellos, pero luego vamos a conversar con Pablo Correa, que también nos está acompañando aquí, periodista científico colombiano,
y también miembro de todo el Consejo Editorial de Ciencia del diario El Espectador, ¿no? Que es una persona muy idónea para hablar aquí y un puente que estamos tendiendo muy, muy importante entre científicos y periodistas científicos para comunicar ciencia y para hablar de ciencia. Entonces, en esta última parte del panel vamos a tener todos la posibilidad de escribir nuestras preguntas, de irlas anotando y de conversar alrededor de ellas. Dos opciones, el chat, que ya les mencioné, y la otra opción es que ustedes pueden levantar la mano, pueden generar un simbolito de pregunta haciendo clic sobre el botón, el icono que tiene como un parlante en sus pantallas, y esas dos son las opciones para que nos podamos comunicar. Lore, adelante. Pues muy buenas tardes a todos. Como dice Zuli, es nuestro primer panel y claro, estamos cerrando el panel de la biotecnología roja, obviamente una semana. Mañana obviamente estaremos también con taller de biotecnología alrededor de la nanomedicina. Para nosotros es importante sobre todo lo que decía era destacar lo que hacen nuestras instituciones alrededor de investigación. Entonces, hemos pasado obviamente por el Instituto Nacional de Salud, obviamente algo que hace el Antonio Nariño, y para esta ocasión pues tenemos otras 3 empresas como Herbalife, Corpogen y obviamente nuevamente el Instituto Nacional de Salud. Entonces, entender un poquito todas estas dinámicas que ocurren, obviamente, y lo que vamos haciendo en el tema de investigación acerca de estos temas de la biotecnología. Y sobre todo que nos acerquemos a ustedes, el público en general, y que entendamos esta circulación de conocimiento como una oportunidad de comprender también entre el periodismo, los medios de comunicación, que obviamente Pablo no lo representa, la academia, que somos nosotros, y sobre todo la biblioteca, que es y que esté por medio la editorial, que creo que también es otro de los componentes importantes. Entonces, bienvenidos y obviamente esperamos que estén muy activos. Han sido conversaciones muy agradables. Entonces, muy buenas tardes a todos. Gracias, Zuli. Bueno, entonces vamos acá a iniciar las presentaciones. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Alberto Arbeláez García. Yo soy médico patólogo clínico de la Universidad CES de Medellín. Actualmente me desempeño como director del Banco de Sangre de la Fundación Banco Nacional de Sangre Herbalife. Antes de pasar a nuestra presentación, yo quiero darle los agradecimientos a la señora Zuli Adriana Zavala León por invitarme a participar al evento denominado Biotecnología, una ciencia de colores, en el mes de la ciencia y la tecnología, organizado por el Banco de la República, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Universidad Antonio Nariño. Igualmente quiero darle un saludo a mis compañeros del panel, la doctora Patricia Portillo de Corpogen, el doctor Diego Alejandro Álvarez del Instituto Nacional de Salud y al moderador Pablo Correa, periodista del diario El Espectador. Muy bien, luego de los agradecimientos y los saludos, pasemos entonces a la presentación de la conferencia. Vamos a hablar acerca de uso clínico de plasma convaleciente en pacientes COVID-19, de lo simple a lo letal. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 SARS-CoV-2, agente etiológico de la enfermedad coronavirus 2019, se ha esparcido a lo largo del mundo, causando miles de muertes. A pesar de su alta incidencia, al día de hoy no hay un tratamiento específico para esta enfermedad, ni vacuna que ayude a su prevención. El pilar del tratamiento es el manejo sintomático y de soporte a través de ventilación mecánica, oxigenación por membrana extracorpórea y terapia de reemplazo renal continua. También se han empleado varios tratamientos de tipo farmacológico, como son los antivirales, la cloroquina y la hidroxicloroquina, la ivermectina, los esteroides y moduladores del sistema inmune. Sin embargo, ninguno ha demostrado datos concluyentes y la evidencia científica para su uso es poca. Uno de los tratamientos explorados para COVID-19 es el uso de plasma convaleciente, obtenido de pacientes que se han recuperado de la enfermedad, con la presencia de títulos de anticuerpos suficientes para neutralizar el virus, los cuales deben ser mayores a 1 en 320. Aunque la evidencia científica para el uso de plasma convaleciente es poca, sigue estando al mismo nivel
de las estrategias terapéuticas farmacológicas. Los estudios piloto hasta el momento sugieren que es una terapia segura, efectiva y con un beneficio que supera el riesgo, ante la ausencia de un tratamiento específico, como lo publica la FDA, la Agencia de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad coronavirus COVID-19 fue reportada por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del año 2019, desde donde se esparció a lo largo del mundo, causando miles de muertes. El día 11 de marzo del 2020, la OMS declaró el estado de pandemia por el brote causado por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2, debido al incremento en la incidencia en el número de casos de pacientes infectados a lo largo del mundo, lo que ha tenido como consecuencia altos porcentajes de pacientes admitidos en hospitalización general y en unidades de cuidados intensivos. Actualmente en el mundo tenemos entonces casos confirmados 43.615.000, de los cuales en Colombia se han reportado 1.025. El número de muertes a nivel mundial es de ya 1.161.000 y en Colombia es de 30.348. Con respecto al número de personas recuperadas a nivel mundial van 29.254.000 personas y para el caso de Colombia 294.000. Los primeros reportes del empleo de componentes sanguíneos en el tratamiento de infecciones virales se remontan a 1918, en el brote de la gripe española, donde los pacientes que recibieron sangre de donantes convalecientes tuvieron un menor riesgo de morir y un mejor pronóstico. De allí en adelante se ha venido usando como tratamiento profiláctico en la contención frente al sarampión, así como en el tratamiento de la influencia A, H1N1, H5N1, H7N9, en las cuales se reportó una mejoría en la condición clínica de los pacientes, incluso pocas horas después de la transfusión, con una baja tasa de reacciones adversas. La OMS ha definido muy bien los criterios éticos y procedimientos para el uso del plasma convaleciente, para el tratamiento del ébola, una enfermedad con una mortalidad mayor del 40%. En una serie de 8 pacientes con esta condición tratados con plasma convaleciente, el porcentaje de mortalidad fue del 12.5%. En otro estudio, donde se trataron 84 pacientes, incluso mujeres embarazadas, no se logró demostrar la reducción significativa, quizás debido a que no se tituló la presencia de los anticuerpos presentes en el plasma de los donantes. La explicación actual de cómo el virus ingresa a la célula humana objetivo es que la glicoproteína espiga S, que rodea la partícula viral y que estructuralmente tiene 2 regiones, la S1 y la S2, a través de su dominio de unión al receptor NC1, se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina en una forma estable. Esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, es una enzima que controla y regula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con expresión a nivel de varios órganos del cuerpo humano. Entre ellos tenemos los pulmones, los riñones, el corazón, el intestino y las células endoteliales. Entonces, aquí vemos la estructura del virus con sus diferentes proteínas de tipo estructural y las proteínas de la nucleocápside, y ahí vemos entonces la proteína S o proteína Spike. Y esta es la respuesta inmune frente al virus. Inicialmente entonces la persona está en un periodo asintomático, pero donde ya la persona está infectada. Alrededor entonces ya de finalizando la primera semana, la persona entonces ya tiene la presencia del antígeno circulante en la sangre, y por este motivo es que se realiza entonces la prueba de PCR a través del aspirado nasofaringeo para detectar entonces la presencia del virus. Ya finalizando entonces la tercera semana, la PCR deja de ser positiva y empieza entonces la producción de los anticuerpos, principalmente anticuerpos de tipo IgM e IgG, los cuales persisten por más de 6 semanas en la sangre.
¿Cuál es el tratamiento entonces actual para la infección por SARS-CoV-2? Repitiéndoles, actualmente no existen vacunas, ni anticuerpos monoclonales o medicamentos disponibles para el tratamiento del SARS-CoV-2. Sin embargo, están en desarrollo y se espera contar con ellos en poco tiempo. Por lo tanto, el plasma convaleciente de origen humano es una opción para la prevención y tratamiento de la enfermedad COVID-19, el cual se puede obtener de forma rápida cuando existan suficientes personas recuperadas y que puedan donar plasma que contienen las inmunoglobulinas. La terapia pasiva con anticuerpos consiste en la administración de anticuerpos contra un agente específico a una persona susceptible, con el propósito de prevenir o tratar una enfermedad infecciosa debida a ese agente. En contraste, la vacunación activa requiere la inducción de una respuesta inmune, la cual toma tiempo en desarrollarse y esta varía dependiendo del receptor de la vacuna. Entonces, la administración pasiva de anticuerpos es la única forma para suministrar inmunidad inmediata a personas susceptibles. La terapia pasiva con anticuerpos se remonta a 1890 y fue la única forma de tratar ciertas enfermedades infecciosas antes del desarrollo de la terapia antimicrobiana en los años 40. La experiencia con brotes por otros coronavirus, como el SARS-CoV-2, mostró que el plasma convaleciente contenía anticuerpos neutralizantes contra el virus. En el caso del SARS-CoV-2, el mecanismo de acción propuesto por el cual la terapia pasiva con anticuerpos podría brindar protección es la neutralización viral. Sin embargo, otros mecanismos pueden ser posibles, como por ejemplo la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos o la fagocitosis. ¿Cuáles son las fuentes posibles de anticuerpos para SARS-CoV-2? Son el plasma convaleciente humano de personas que se han recuperado de COVID-19, los anticuerpos monoclonales o preparaciones obtenidas de ciertos huéspedes animales, como el ganado vacuno, tratados con ingeniería genética que produce anticuerpos humanos. Esta es una representación entonces esquemática del plasma convaleciente. Tenemos un paciente en rojo, luego este paciente se ha recuperado, obtenemos de él el plasma, ahí tenemos en el plasma entonces los anticuerpos neutralizantes y vamos a administrar este plasma ya sea de manera profiláctica, es decir, preventiva, o a una persona que ya pueda tener la enfermedad en una fase inicial o temprana de la enfermedad, en una fase moderada o en una fase crítica de la misma. Aunque muchos tipos de preparaciones están en desarrollo y pronto estarán disponibles, el único tipo de anticuerpo que actualmente está disponible para uso inmediato es el que se encuentra en el plasma convaleciente de origen humano. A más personas adquieran COVID-19 y se recuperen, el número de donantes se incrementará. ¿Cuáles son entonces los beneficios del plasma convaleciente? En el modo profiláctico, el beneficio de la administración de plasma convaleciente es que puede prevenir la infección y la enfermedad subsecuente en las personas que están en alto riesgo, como por ejemplo aquellos que tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes, compromiso pulmonar o renal, trabajadores de la salud y personas expuestas a casos confirmados de COVID-19. La administración de anticuerpos para prevenir enfermedades ya se usa en la práctica clínica. Por ejemplo, pacientes expuestos a la hepatitis B y el virus de la rabia son tratados con globulina inmune para hepatitis B y globulina inmune para el virus de la rabia humana. Otros beneficios, como uso terapéutico en la enfermedad clínica para reducir los síntomas y disminuir la mortalidad. Basados en la experiencia histórica con la administración de anticuerpos, se puede anticipar que la administración de anticuerpos podría ser más efectiva en prevenir la enfermedad que en el tratamiento de la enfermedad establecida. Es decir, es mucho mejor la administración del plasma convaleciente al inicio de la enfermedad que cuando la enfermedad está en una fase crítica de ella. La eficacia de estos enfoques no puede ser inferida sin que se lleven ensayos clínicos controlados, que es lo que estamos haciendo acá en Colombia y en el resto del mundo. ¿Qué riesgos presenta la administración del plasma? El riesgo de infección, de reacciones inmunológicas, de una alteración que se llama la injuria pulmonar aguda asociada a la transfusión, la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión y la reacción al citrato, que es un anticoagulante.
Otros riesgos. Entonces, la evidencia disponible del uso de plasma convaleciente en pacientes con SARS-1 y MERS y la evidencia en 5.000 pacientes con COVID-19 con una mortalidad de menos del 1%, con eventos adversos de menos del 1% y una mortalidad del 14.9% sugieren que la administración del plasma es segura. Sin embargo, en los ensayos clínicos con plasma se requiere precaución y vigilancia para identificar cualquier evidencia de aumento de infección. Aquí vemos una representación entonces esquemática donde la persona está donando su sangre a través de una máquina que se llama equipo de aféresis. Posteriormente este plasma convaleciente es sometido a procedimientos de fraccionamiento y almacenamiento para hacerlo seguro y luego va a ser administrado entonces al paciente que está con la enfermedad. Por tal motivo es que nosotros entonces venimos desarrollando acá en la Fundación el siguiente estudio que se denomina plasma convaleciente como alternativa terapéutica en pacientes COVID-19. Es un ensayo clínico fase 2 de tipo multicéntrico, controlado, aleatorizado, en forma paralela y simple ciego. En este estudio participan varias instituciones, la Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife, la Universidad de Antioquia, el Hospital San Rafael de Facatativá, la Clínica La Sabana, Clínica Bonadona de Barranquilla y el Hospital Moncaliano de Neiva. Este estudio actualmente ya se encuentra aprobado por el INVIMA y estamos en este momento en una fase de ajuste para poder dar inicio a él. Aquí tenemos el grupo de investigadores principales, el doctor Andrés Zuluaga de la Universidad de Antioquia, la coinvestigadora, la doctora Amanda Elena Maestre, también de la Universidad de Antioquia, la doctora Ana Luisa Muñoz, que es bacterióloga, viróloga, con doctorado en microbiología de la Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife, el doctor Miguel Germán Rueda, médico neurólogo clínico, especialista en medicina regenerativa, quien es nuestro director médico de la Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife, Carlos Alberto Arbeláez, el médico que les habla actualmente en esta conferencia, especialista en medicina de laboratorio del CES y del Servicio de Transfusión de Sangre de Glasgow, Escocia, actualmente director del Banco de Sangre Hemolife, y tenemos también al doctor Harold Álvarez, quien es el director médico del Laboratorio de Terapia Celular del Miami Cancer Institute en la Florida. Este estudio entonces involucra 60 pacientes afectados por COVID-19 divididos en dos brazos. A un brazo le vamos a dar entonces plasma convaleciente más tratamiento farmacológico y al otro brazo le vamos a dar entonces o administrar el tratamiento farmacológico. En total entonces son 60 pacientes divididos en dos grupos, 30 y 30. A todos los donantes de plasma convaleciente nosotros le tenemos que hacer todo lo que se le hace a un donante normal. Le hacemos la encuesta de selección del donante, realizamos las pruebas de tipo infeccioso, de inmunohematología, para asegurar que el plasma sea seguro. Hacemos también un procedimiento que se llama inactivación de patógenos mediante el uso de riboflavina y de luz ultravioleta B. Y también hacemos una prueba de PCR para verificar que la persona es negativa para el virus y hacemos la prueba de titulación de anticuerpos neutralizantes para demostrar la presencia de estos anticuerpos en la sangre, que son los que van a neutralizar el virus en el paciente. ¿Cuánto le vamos a administrar entonces de plasma a los pacientes? Vamos a administrar entonces 2 dosis cada una de 200 mililitros de plasma. En las primeras 24 horas 200 mililitros, en las siguientes 24 horas otros 200 mililitros y nosotros vamos a hacer un seguimiento tanto clínico como de laboratorio para ver la mejoría de los pacientes en el tiempo. Actualmente entonces nos encontramos ya, como les decía, con el proyecto aprobado por el INVIMA, al igual que la creación y elaboración de un laboratorio especializado para hacer la prueba de neutralización del antígeno, y estamos haciendo en este momento los procedimientos de validación y estandarización de los cultivos celulares, y ya hemos realizado la validación y estandarización del plasma por aféresis, de la inactivación del plasma, y estamos entonces ya a puertas del inicio de nuestro proyecto de investigación.
En una búsqueda bibliográfica encontré que en todo el mundo se estaban realizando alrededor de 102 estudios en plasma convaleciente, y en Colombia estamos realizando 5 grupos de investigación diferentes, proyectos en plasma convaleciente. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es nuestro laboratorio BCL3 para la realización de la neutralización del antígeno, un laboratorio muy seguro con el fin de evitar que las células entonces se nos vayan a infectar. Tenemos que usar todo ese tipo de medidas preventivas. Estos son los procedimientos de aféresis del plasma que nosotros ya hemos venido realizando y validando. Aquí tenemos el procedimiento de la inactivación de patógenos para hacer que la sangre que el plasma sea entonces seguro y no transmita ningún tipo de infección viral, parasitaria o bacteriana. Y finalmente, entonces tenemos que se requieren realizar ensayos clínicos para evaluar la seguridad y la eficiencia del plasma convaleciente, definir cuáles son las dosis y los títulos que brindan mejor protección, evaluar la efectividad de forma profiláctica, hacer entonces la validación de la prueba de neutralización, y que esta prueba definitivamente es indispensable para definir los títulos protectores para la enfermedad, y debemos identificar y aislar anticuerpos neutralizantes de una mayor especificidad con el fin de que el tratamiento sea más eficiente y más seguro. Muchísimas gracias, esto es todo lo que tenía para compartir en esta tarde, y espero que nos veamos más tarde para responder a las preguntas que se susciten cuando tengamos entonces nuestro panel. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Muy amables, hasta luego, que estén muy bien. Muy buenas tardes. A continuación les presentaré la charla titulada La secuenciación como una herramienta de alerta temprana ante epidemias en Latinoamérica. En esta charla les resumiré los principales resultados de la secuenciación del SARS-CoV-2 en Colombia, estudios que fueron liderados por el Instituto Nacional de Salud en cooperación con las entidades aquí mostradas. Mi nombre es Diego Alejandro Álvarez Díaz, soy biólogo, magíster en Ciencias Básicas Biomédicas y pertenezco a la Unidad de Secuenciación y Genómica del Instituto Nacional de Salud. Bueno, por COVID-19 se entiende que es una enfermedad que afecta principalmente el tracto respiratorio, donde se presentan unos síntomas muy similares a los de un resfriado común, que pueden complicarse y llegar a ser fatales en algunos casos. El agente etiológico de esta enfermedad es un virus conocido como el SARS-CoV-2, el cual pertenece al género beta-coronavirus y está altamente emparentado con el SARS y el MERS, los cuales fueron virus que causaron epidemias de importancia en el pasado, aunque nunca llegaron a alcanzar la magnitud de la causada por el presente virus. La partícula viral del SARS-CoV-2 representada en esta imagen está compuesta principalmente por RNA y proteínas estructurales que le permiten ingresar a la célula hospedera, infectarla y replicarse. Por secuenciación del SARS-CoV-2 se entiende descifrar o conocer la secuencia de nucleótidos que conforman su genoma de RNA. Conocer la secuencia de RNA del SARS-CoV-2 es de importancia porque allí se acumulan ligeras variaciones que nosotros conocemos como mutaciones, las cuales nos proporcionan información de utilidad como su posible origen geográfico o incluso el surgimiento de variantes genéticas con mayor transmisibilidad, que se repliquen mejor en su hospedero o que puedan causar una enfermedad más grave en humanos. Antes de la presente pandemia de COVID-19, en la Unidad de Secuenciación y Genómica del Instituto Nacional de Salud, veníamos realizando estudios genómicos con otros virus de alto impacto para el país y para otros países latinoamericanos, estudiando virus como el dengue, el chikungunya y el Zika. Para esto en el INS ya veníamos implementando
las tecnologías de secuenciación como Sanger e Illumina, pero con la presente pandemia vimos la oportunidad de implementar una nueva tecnología conocida como Nanopore, lo cual fue necesario debido a que la mayoría de los protocolos disponibles en la fase temprana de la epidemia para poder obtener esta secuencia del SARS-CoV-2 estaban dirigidos para desarrollar la secuenciación con esta tecnología. Así, la finalidad de la unidad de secuenciación y genómica del INS fue establecer una vigilancia genómica de estos virus que ya estaban circulando en la región, incluyendo ahora el SARS-CoV-2, con el fin de poder identificar el surgimiento de nuevas variantes genéticas, que incluso pues también poder identificar determinantes de resistencia a medicamentos que puedan desarrollarse, vacunas o métodos de diagnóstico, y también hacer un seguimiento de brotes en la medida en que el virus es transmitido de un humano a otro, aplicando el principio de la epidemiología genómica, como les presentaré. El enfoque de la epidemiología genómica ha sido enormemente facilitado debido a esta plataforma conocida como GISAID, en la cual venían consignándose los genomas de otros virus respiratorios, pero que cobró bastante fuerza en la medida en que investigadores de todo el mundo, o sea, no solo de Colombia, sino de todas las partes del mundo con capacidad de secuenciación de próxima generación, aportaron datos de los genomas del SARS-CoV-2, de manera que investigadores de todo el mundo pudiéramos acceder a la información genética del SARS coronavirus 2 que estuviera circulando, por ejemplo, en África, en Europa, en Estados Unidos, de manera que en la medida en que podamos identificar estas ligeras variaciones o mutaciones que se van acumulando cuando el virus es transmitido entre las personas, podamos reconstruir las posibles vías de transmisión del virus y poder tomar medidas de control contra la dispersión de esta enfermedad. Los primeros casos confirmados de SARS-CoV-2 en Colombia se presentaron a inicios de marzo y fueron de pacientes que venían desde Europa, y hasta la fecha en el país se presentan hay más de 1 millón de casos confirmados de pacientes infectados con el coronavirus. Se presentan alrededor de 30.000 personas fallecidas. Y en cuanto a número de casos totales, en el mundo se presentan cerca de 43 millones de casos confirmados de pacientes infectados con SARS-CoV-2, donde Colombia ocupa el 8º lugar con más de 1 millón de casos confirmados. Así fue como, una vez se confirmó la transmisión del SARS coronavirus y la circulación de este en el país, la estrategia de los estudios genómicos en el Instituto Nacional de Salud consistió en captar los casos de sospechosos por presentar signos compatibles con la enfermedad de COVID-19. En estos pacientes sospechosos se tomaron muestras de hisopados nasofaríngeos, de saliva, en algunos casos también muestras rectales, en las cuales pues, el orden del procedimiento consistió en purificar los ácidos nucleicos, el ARN, que es del que está compuesto el genoma del SARS-CoV-2, hacer una confirmación por unos métodos moleculares donde nos dijeran que en estas muestras efectivamente estaban infectadas con el coronavirus, y a partir de esta confirmación entonces se procedió a utilizar unos protocolos ya publicados internacionalmente para obtener la secuencia del nuevo coronavirus utilizando las dos tecnologías ya implementadas en el Instituto Nacional de Salud, que son Nanopore e Illumina. Cuando se generan estas secuencias,
pues es necesario hacer unos análisis bioinformáticos que nos permitan identificar que efectivamente estamos obteniendo información genética de este nuevo coronavirus y pues no de otros agentes. Y finalmente, una vez ya hemos hecho todo el procesamiento bioinformático para identificar qué es este virus, entonces estas secuencias se suben en la plataforma GSite de las que les hablé anteriormente, para pues que investigadores de otros países puedan conocer las secuencias y la identificación genética de las cepas que circulan en Colombia. Aquí se presenta una breve cronología de los estudios genómicos del SARS-CoV-2 en el mundo desde su aparición en diciembre del año pasado, el 2019, cuando fue detectado a partir de unos pacientes pues, que presentaron unos problemas respiratorios, algunos fatales. Esto sucedió en China, como sabemos, en enero del presente año. Ya mediante secuenciación se identificó que este era un nuevo virus que nunca antes había sido detectado en población humana. Posteriormente, pues este virus fue desplazándose desde China por todo el viejo mundo, Europa, hasta que finalmente pues llegó a las Américas, siendo que en Colombia llegó alrededor del 6 de marzo, como les mencioné. Y en los días siguientes pues se presentaron todos los bloqueos, las cuarentenas, cierre de fronteras que pues llevaron a la situación actual. Y es así cuando a partir de este primer caso sospechoso, confirmado, perdón, de coronavirus en Colombia, para el 18 de marzo, o sea, 12 días después, en el Instituto Nacional de Salud obtuvimos las primeras secuencias del coronavirus que está circulando en el país. Esto fue obtenido por una tecnología conocida como secuenciación de próxima generación. Con las secuencias del coronavirus que estaba circulando durante la fase temprana de la epidemia en Colombia, lo primero que hicimos fue realizar un estudio para identificar si los métodos de diagnóstico representados en esta imagen que han sido reportados por la Organización Mundial de la Salud eran aplicables a las secuencias pues, que están circulando en el país. Si bien encontramos que algunos de los métodos de diagnóstico no tenían mayores variaciones representados por el tamaño de estas barras azules, habían algunos métodos como el desarrollado por el CDC de China, en el cual ya se presentaban unas variaciones importantes que pues representan un problema para el diagnóstico, porque al ser un poco diferentes de cómo se había identificado inicialmente, estos métodos de diagnóstico no van a servir, o sea que siendo que hay un paciente positivo, pues el método va a dar negativo y de esta manera pues no va a poderse controlar la transmisión del virus en la población. Entre las variaciones encontradas respecto al primer genoma reportado originalmente, encontramos que en ciudades como Bogotá, en Cali o en la región del Caldas, pues estaban circulando unas variantes pues, del virus que pueden ser problemáticas a la hora de realizar el diagnóstico molecular. Así que, de manera que algunas de las variaciones que encontramos en el genoma del coronavirus que circula en Colombia también le conferían variaciones no solo en el genoma, sino en las secuencias de las proteínas de la nucleocápside y de la espícula o la proteína S, lo cual es de mucha importancia debido a que estas proteínas son comúnmente usadas para realizar el diagnóstico de anticuerpos o incluso también se utilizan para la formulación de vacunas. Entonces, si se empiezan a presentar muchas variaciones, o más bien, si las variaciones que se presentan en Colombia
no son tenidas en cuenta para la formulación de las vacunas o de los métodos diagnósticos, pues puede ser que estos no funcionen tan bien para Colombia. Estas variaciones en las proteínas nucleocápside y espícula no solo se encontraron en Colombia, sino que también se encontraron en varios países de Sudamérica como Uruguay, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina. Entre ellas una que es que ha despertado bastante interés entre los investigadores, que es la mutación conocida como D614G en la proteína de Spike, la cual se dio también en toda Sudamérica, cuando inicialmente se presentaban variantes que tenían la variación D614, pero que fueron eventualmente reemplazados en el transcurso de un mes por los mutantes que tenían la posición G614. Esta variación no solo se vio en Latinoamérica, sino en todo el mundo y se presentó en un tiempo similar al que observamos en nuestros estudios, ¿cierto? Entre febrero a mayo es donde este mutante G614 básicamente reemplazó a su predecesor, el D614, y estudios in vitro han demostrado que los mutantes que tienen esta variación G614 en la proteína de la espícula tienen una mayor tasa de replicación en modelos celulares. Entonces, esto genera una interrogante bastante importante, donde los investigadores nos preguntamos si acaso esta nueva variante implica que tenemos un virus que está mejor adaptado al humano o que es más virulento. Por otro lado, la secuenciación del coronavirus en Colombia nos permitió identificar la proporción de casos del virus que eran importados de otras regiones del planeta, y vimos que inicialmente los primeros casos importados provenían de Europa, y posteriormente con el cierre de fronteras la mayoría de los casos importados venían de Sudamérica, algunos de Norteamérica, y hasta que ya finalmente la circulación fue localmente en el país. Posteriormente, mediante la identificación de las secuencias y además de la identificación de variaciones comunes de los genomas del SARS, identificábamos grupos de transmisión donde se podía identificar que algunas de las secuencias o algunos de los virus que llegaron a Colombia también llegaron a México, a Chile, a Uruguay, y lo que nos podría decir que posiblemente estas personas hayan podido compartir incluso un vuelo e infectarse durante el trayecto. Con la información obtenida sobre las pequeñas variaciones detectadas en los genomas que circulan en Colombia, logramos identificar que durante esta fase temprana de la pandemia en Colombia circularon al menos 12 variantes genéticas del coronavirus. Con la información de estos linajes que están circulando en el país, desarrollamos otros estudios con el fin de identificar la asociación entre el desenlace clínico del paciente, algunos de sus antecedentes clínicos, las comorbilidades o algunas conductas de riesgo, para ver si hay alguna relación entre las variantes genéticas del virus y el desenlace clínico de la enfermedad en casos como, digamos, cuando eran asintomáticos o con síntomas leves, o cuando se presentaban infecciones severas, o sea, hospitalizados, o en casos más graves donde los pacientes fallecían. A partir de estos estudios de asociación genética y comorbilidades, encontramos inicialmente que de momento no hay una relación directa entre variantes genéticas y un desenlace
peor o mejor de la enfermedad, pero sí encontramos que habían algunas comorbilidades como enfermedad del corazón, daño renal, enfermedad pulmonar o incluso ser fumador con un desenlace severo o fatal. La diabetes también parece estar muy relacionada con un desenlace severo. La mayoría de resultados de investigación que involucran la secuenciación del SARS-CoV-2 en Latinoamérica y en el Caribe se encuentran resumidos en esta revisión que los invito a leer. Está escrita en español y está enfocada a mostrar, digamos, las ventajas de los estudios genómicos del SARS-CoV-2, entre los cuales pues se encuentran poder hacer una determinación de alertas tempranas de dispersión viral, de manera que pues podamos encontrar las vías principales de transmisión y tomar medidas de control, así como identificar cadenas de transmisión, también con la información de la información genética del virus que circula en el país, se pueden realizar el refinamiento o la mejora de las pruebas diagnósticas, ya sean de detección de anticuerpos o directamente para detectar el virus. También nos sirve para hacer un mejor diseño de vacunas que estén adaptadas a las variantes genéticas que circulan en el país. También pues nos sirve para alimentar la información y ver si hay alguna relación con progresión de la enfermedad. Y pues finalmente es importante contribuir con esta disciplina para hacer un fortalecimiento tecnológico y científico que nos permita desarrollar mejores herramientas para el diagnóstico y para tratamientos terapéuticos que permitan controlar la infección por coronavirus y por otros que están circulando en este momento o que podrían circular en un futuro no muy lejano. Ya para concluir, tenemos que los estudios genómicos del coronavirus en Colombia nos permitieron identificar que al menos están circulando 12 variantes genéticas, las cuales deben ser estudiadas para determinar el impacto que pueden estar causando en la salud de los colombianos y los latinoamericanos en general, porque pues son virus que fácilmente circulan entre un país a otro en la medida que la gente se desplaza a los países vecinos. También es importante tener en cuenta la información que nos proporcionan los datos genómicos para mejorar el diagnóstico, las vacunas y otras medidas terapéuticas. Y finalmente pues es importante estimular la cooperación entre los laboratorios de salud pública de Latinoamérica y el Caribe, con el fin pues de poder mejorar la vigilancia de los agentes infecciosos que circulan en la región, que pues son bastantes y que pues tenemos bastante descuidado. Los investigadores e instituciones involucradas en estos estudios esperamos que estas evidencias presentadas sirvan para que podamos establecer la vigilancia genómica como una herramienta de rutina que nos permitan evidenciar las características genómicas del virus que expliquen cambios epidemiológicos y clínicos, ya que esto pues va a impactar positivamente en la salud de la población. Además también pues la epidemiología genómica nos va a permitir identificar con precisión la aparición de nuevos virus, que hay muchas infecciones que queda sin saberse su origen, ¿sí? Qué las ocasiona, y pues el poder identificar el agente etiológico es el primer paso para poder combatirlo. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias a todos los investigadores implicados e instituciones que aportaron en estos estudios.
Buenas tardes para todos, soy Patricia del Portillo, la directora ejecutiva de la Corporación Corpogen, y estoy encantada de poder discutir con todos ustedes algo del conocimiento que tengo sobre una de mis pasiones, la biotecnología. La biotecnología de los colores, la biotecnología azul del mar, la biotecnología verde de los sistemas agrícolas, la biotecnología gris tan importante del medio ambiente, la biotecnología blanca de la industria y el tema que nos compete hoy, la biotecnología roja, que desarrolla productos y servicios para la salud humana y animal. Pero antes de comenzar, quisiera dar mis más sentidos agradecimientos al Banco de la República y en especial a su División de Cultura por esta idea maravillosa del mes de la ciencia y la tecnología. Quisiera saludar a mis compañeros de panel, al doctor Pablo Arbeláez, al doctor Diego Álvarez, a nuestro moderador Pablo Correa y a todas las personas que hicieron posible este espacio, especialmente a la Universidad Antonio Nariño y en especial a Lorena Ruiz y a Zuli Zavala de toda la parte del Banco de la República. Y ya para comenzar quisiera llamar su atención y hacer una reflexión sobre lo que para mí son los pilares de la biotecnología. La biotecnología, y no son solo mis apreciaciones, sino la apreciación del mundo entero, se centra en dos pilares fundamentales. En primer lugar, la ciencia básica. La ciencia básica porque nadie puede aplicar lo que no conoce. Y lo que les estoy ilustrando en esta diapositiva es un esporangio de Aspergillus que está liberando todas sus esporas. Pero fíjense en ustedes que para que se puedan liberar esas esporas, ellas deben estar soportadas en una estructura verde que es el tallo. Sin esa estructura que la soporta nunca podrían salir. Y esta ilustración es tomada de un libro maravilloso que les recomiendo a todos ustedes. Un libro publicado por nuestro gran amigo el doctor Roberto Corte y el doctor Chemirsky y que ven ustedes aquí en pantalla y que tienen ustedes en las diapositivas. Se los recomiendo muchísimo, tiene unas ilustraciones preciosas. Y el otro pilar donde está sentada la biotecnología es la multidisciplinariedad. No podríamos hacer biotecnología si no tuviéramos la biología, la química, la física, la matemática, la informática, la bioinformática, la geología, la ingeniería, la física. Ustedes entienden que hoy en día ninguno de estos desarrollos se hace por sí solos. Tenemos que tener esa multidisciplinariedad unida a toda la parte de un conocimiento profundo de todos los sistemas biológicos para poder desarrollar la biotecnología. Y ahora sí, entremos en materia de la biotecnología roja. Ustedes entenderán que en 15 minutos es imposible tocar todo lo que es la biotecnología roja, porque esta comprende campos como la biotecnología personalizada, como los diagnósticos, como la terapia génica, ingeniería celular y de órganos, el desarrollo de fármacos a través de moléculas biológicas. Entonces, hoy, en el día de hoy, me limitaré a hablar de lo que yo más sé, que son los diagnósticos. Y dentro de los diagnósticos, que también es un mundo porque hay diagnósticos de enfermedades autoinmunes, de enfermedades genéticas y demás, yo me voy a centrar específicamente en las enfermedades infecciosas. Antes de empezar, recordemos un poco qué son las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son aquellas que son causadas por un agente externo, por un patógeno que se introduce, por un microorganismo que es considerado patógeno y que se introduce en nosotros y nos causa enfermedad. Pero ojo, quiero llamarles la atención en una cosa. La gran mayoría de microorganismos son benéficos. La inmensa mayoría. ¿Quién de ustedes no se ha comido un delicioso queso o no se ha tomado una rica cerveza fría? Pues bien, estos productos son derivados de la biotecnología y de los microorganismos vivos. Sin embargo, dentro de ese mundo existe un pequeño número que es capaz de causarnos enfermedades. Y el mundo microbiano es muy grande, entonces dentro de él tenemos, por ejemplo, nosotros a los virus, como el virus del SARS-CoV-2 que ha causado esta pandemia terrible de la COVID-19 que nos cambió la vida para siempre a muchos de nosotros. Pero no podemos olvidar que también tenemos a las bacterias y dentro de ellas el ejemplo que les traigo es Mycobacterium tuberculosis, el microorganismo que he estudiado durante toda mi vida y que es el agente causal de la tuberculosis humana, que es la enfermedad infectocontagiosa más grave que causa 1.3 millones de muertes anuales y que afecta a más de 10 millones de personas cada año. Pero tampoco podemos olvidarnos de los hongos. Y la diapositiva que les muestro aquí, les estoy presentando a la Candida auris. La Candida auris es el terror de los hospitales, porque una vez que se establece dentro de un hospital,
es muy difícil erradicarla y causa las enfermedades intrahospitalarias o nosocomiales, como las llamamos nosotros. Tampoco podemos dejar de lado a los parásitos, y aquí les traigo al Plasmodium falciparum, el agente causal de la malaria, enfermedad que afecta a todos los trópicos, incluido países tropicales como Colombia. Ahora bien, ¿qué utilizamos nosotros de esos microorganismos? ¿Qué parte bio empleamos nosotros de esos microorganismos para el desarrollo de la biotecnología? Y acuérdense siempre que la biotecnología es el uso de los organismos vivos, sus partes, sus moléculas, sus metabolitos, sus ácidos nucleicos, para desarrollar bienes y servicios para la humanidad y en general para toda la vida terrestre. ¿Qué utilizamos nosotros de esos microorganismos? En primer lugar, utilizamos los anticuerpos. Los anticuerpos son las moléculas que nosotros producimos cuando se introduce en nosotros un agente patógeno. Entonces nuestro sistema inmune reacciona y produce una molécula de proteína que se conoce como anticuerpo, que tiene como función ir a bloquear a ese microorganismo patógeno para impedir que se cause enfermedad. ¿Qué otra parte empleamos nosotros? El antígeno por parte del microorganismo. Esos antígenos aquí se los represento como unas espículas de ese microorganismo patógeno que es el antígeno y que nosotros podemos utilizar para el desarrollo de diagnósticos, ya que cuando se enfrentan el anticuerpo y el antígeno se produce un bloqueo que impide que ese microorganismo se multiplique y pueda causarnos enfermedad. Pero tal vez una de las partes más importantes de las que usamos nosotros en este momento para el desarrollo especialmente de diagnósticos moleculares son las moléculas de ácidos nucleicos. Bien sea la molécula del ARN como la del SARS-CoV-2, que tiene que entrar dentro de la maquinaria celular y traducirse y cambiar todo ese lenguaje de máquina a lo que es visible para nosotros, es decir, la proteína, todo el virión que estamos viendo nosotros hoy en día a través de esas fotos maravillosas que se han obtenido del SARS-CoV-2, o la molécula de ADN, la molécula maravillosa descrita en el año de 1953 por Watson y Crick y que está compuesta de 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, que se combinan en millones de formas para dar origen a todo lo que nosotros somos. Dentro de la molécula de DNA está codificado todo lo que nosotros podemos ver a simple vista, todo nuestro fenotipo, pero también está todo nuestro genotipo. Ahora bien, ¿cuál es la otra parte de la bio? Pues las tecnologías. ¿Qué tecnologías empleamos nosotros en el momento para el desarrollo de diagnósticos? Son muchas, pero yo me voy a limitar a las tecnologías moleculares. Y esas tecnologías moleculares están basadas en esa molécula maravillosa de ADN. La molécula de ADN es una molécula grandísima. Nosotros no la podemos ver a simple vista. Nosotros no podemos ir y sacarnos una célula de nuestro cuerpo y mirar en una laminita y decir, aquí está nuestro DNA. Entonces nosotros hemos ideado tecnologías que nos permiten, dentro de ese mundo de millones de bases, localizar un fragmento muy específico del microorganismo que nosotros queremos identificar. Eso lo hacemos generalmente por técnicas de bioinformática. Una vez que localizamos ese fragmento pequeño del ácido nucleico, utilizando lo que nosotros conocemos como iniciadores, sustancias químicas que delimitan esa molécula de DNA, lo que hacemos es que la metemos dentro de un aparato que lo que hace es subir y bajar la temperatura rápidamente, y utilizamos una enzima increíble que hemos obtenido por ingeniería genética, que es la DNA polimerasa. ¿Qué estamos haciendo en ese aparato? Estamos sacando millones de copias de ese fragmento delimitado del ácido nucleico del microorganismo. Cosa que una vez que termina la reacción, tenemos tantas moléculas que ya las podemos identificar a través de unos geles de agarosa o de alguna técnica bioquímica sencilla. Y este es el ejemplo que les traigo en esta diapositiva. Ustedes están viendo aquí el desarrollo del protocolo Colombia. Es un desarrollo obtenido por la Universidad de Antioquia, por científicos de la Universidad de Antioquia, para la detección del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Y es increíble porque tiene una sensibilidad muy similar al protocolo Berlín, que es el protocolo que se utiliza en todas partes del mundo. Y fuera de eso, no requiere esos equipos sofisticados que se necesitan para ver la reacción de Berlín, que se basa en la QRT-PCR. Entonces,
Esto es una cosa que quisiera yo también llamar la atención. Hoy en día la pandemia lo único bueno que nos ha dejado es que ha acercado altísimo al público a todo lo que son los términos científicos. Hoy en día no es raro oír a la gente hablar de la reacción en cadena de la polimerasa, no es raro oír hablar de los antígenos, de la prueba de anticuerpos. Entonces tal vez lo único bueno que ha dejado esta pandemia es esto. Y este protocolo Colombia es un desarrollo colombiano para combatir al virus. También existen otros desarrollos y ahora quiero referirme a otra de las tecnologías que empleamos nosotros, que es conocida como la secuencia masiva de ácidos nucleicos. Y esta es una tecnología que ha sido desarrollada también en Colombia, especialmente por investigadores del Instituto Nacional de Salud, como nos comentó el doctor Álvarez, la están empleando ahorita, trabajos de una amiga muy querida, Karen Leighton, y demás gente que ha estado muy involucrada en esto. ¿Y en qué consiste? Simplemente nosotros tomamos diferentes aislados del virus de diferentes pacientes de aquí en Colombia y utilizando una máquina de secuencia de ácidos nucleicos lo que hacemos es que conocemos toda la secuencia del virus, de los virus que estén circulando. Y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es aplicar el conocimiento y la bioinformática para llevar a cabo el desarrollo de la epidemiología molecular. ¿Qué nos dice la epidemiología molecular? La epidemiología molecular nos dice por dónde está circulando el virus, si hay cepas más virulentas que otras, si están causando como brotes de la pandemia, y en definitiva lo que nos permite es tomar decisiones con un conocimiento muchísimo más profundo de los fenómenos que están ocurriendo. Ahora quisiera hablarles de otros desarrollos biotecnológicos que son los biosensores. Ya no son los diagnósticos moleculares, son los biosensores que están basados en diferentes tecnologías, pero una de ellas y la que más me llena a mí es la nanotecnología. La nanotecnología es el área de la ciencia y la ingeniería que estudia materiales a nivel nanométrico, entre 1 y 100 nanómetros, y nos permite desarrollar una cantidad de dispositivos y de nuevos materiales que nos llevan a desarrollos muy interesantes en el área de la biotecnología. ¿Qué necesitamos para esos desarrollos nanobiosensores? Necesitamos un biomarcador. El biomarcador generalmente es un biomarcador del microorganismo, del patógeno. Es una molécula que nosotros identificamos y que seleccionamos de él para poder desarrollar el nanosensor. Y obviamente necesitamos un dispositivo electrónico que nos permita medir la presencia o ausencia de esa molécula que nosotros hemos escogido como un biomarcador. Y ahora en los últimos minutos, si me permiten, yo quisiera referirme a un trabajo que hemos venido desarrollando desde hace ya una década o más de una década en la Corporación Corpogen y que ha contado con la participación de un equipo multidisciplinario y multiinstitucional en el que han participado universidades internacionales como la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, el Politécnico de México, universidades nacionales como la Nacional y la Universidad Central aquí en Colombia, institutos como el CIDEI de la informática y la electrónica y centros como la Corporación para Investigaciones Biológicas, y que ha estado encaminado al desarrollo de un nanobiosensor para identificar a tuberculosis, que como les comenté es la enfermedad infectocontagiosa más relevante en este momento. ¿Qué hicimos nosotros? Primero que todo tomamos ese conocimiento básico que teníamos sobre la fisiología de Mycobacterium tuberculosis y seleccionamos una proteína que en este caso es la Hitchcock Protein X, es una chaperona, es una proteína que se expresa ante estrés y lo que hace es atrapar a las otras proteínas, mantenerle su fórmula y llevarla al sitio donde deben actuar. Por otro lado, tomamos un vector de estos de biología molecular, hicimos ingeniería genética, insertamos el gen de la Hitchcock Protein y produjimos millones y millones de moléculas de esa proteína. De esa manera teníamos nosotros los elementos básicos. Un anticuerpo generado por los individuos que han sido infectados por tuberculosis y el antígeno. Y lo que hicimos fue desarrollar un nanosensor para medir por una tecnología muy interesante que se llama resonancia plasmónica de superficie, que cuando se encuentran el antígeno
con el anticuerpo hace que esa superficie de oro empiece a como a vibrar y el dispositivo, el sensor capta esa señal y la transforma y nos permite, como ven ustedes aquí, identificar muy bien pacientes con tuberculosis de pacientes que no tienen tuberculosis. En este caso utilizamos nosotros esputo, una muestra no muy agradable, pero ustedes ven que el nanosensor funciona muy bien. Y con esto quisiera terminar, solamente dejarles unos pequeños mensajes para que lleven a casa. Primero, sin ciencia básica no hay biotecnología posible. Si no hay inversión en ciencia básica, todos los desarrollos que nosotros hagamos serán copiados. Segundo, necesitamos conformar equipos multidisciplinarios en donde nos podamos comunicar físicos, químicos, inmunólogos, médicos y demás. Tercero, necesitamos programas académicos integrales. Integrales quiero decir holísticos, que nos den esa visión de la ciencia en general que tenemos que tener. Ojo, esto no quiere decir que todos tengamos que ser especialistas en todos los campos. No, esto quiere decir que nosotros necesitamos entendernos unos con otros y hablar algunos lenguajes comunes. Y por último, necesitamos una inversión de recursos adecuada. Los científicos en Colombia hemos venido mejorando cada vez. Somos innovadores, tenemos capacidades, pero definitivamente si los recursos no llegan y no son a largo plazo, de nada nos sirve a nosotros tener tantos desarrollos, porque nunca lograremos impactar realmente con desarrollos biotecnológicos. Y ya sin más, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Luego de haber escuchado a nuestros tres panelistas, las intervenciones, yo les agradezco muchísimo al profe Diego Álvarez, a la profesora Patricia del Portillo y al profe Carlos Arbeláez por sus intervenciones, y vamos a dar paso a este momento de conversación tan importante que les anunciamos al inicio. Nuevamente les presento a Pablo Correa, periodista científico colombiano y encargado de la sección de Ciencia y Tecnología del diario El Espectador, uno de estos diarios que le ha dado importancia y relevancia a la ciencia. Y Pablo, pues adelante, muchas gracias por estar con nosotros y por brindarnos tu apoyo para conversar el día de hoy. Bueno, Zuli, pues buenas tardes para todos los que se conectaron. Primero que todo, pues muchas gracias al Banco de la República, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la Universidad Antonio Nariño por crear estos espacios de diálogo que son tan importantes, ¿no? Y que como se acaban de dar cuenta, nos abren unas ventanas a unos mundos con los que a veces no estamos familiarizados, y creo que es lo que acaba de hacer el profe Carlos Álvarez, el profe Diego Álvarez, Carlos Arbeláez y la profesora Patricia del Portillo. Yo quisiera que pusieran estas tres charlas que acaban de escuchar en una perspectiva histórica. Imagínense, viajen un siglo atrás, cuando se presentó esa otra epidemia de gripa como la que estamos viviendo hoy, de 1918. ¿Qué pasó? Imagínense, en esa época ni siquiera sabíamos que era un virus. Y miren todo lo que acabamos de escuchar, la profundidad que ha alcanzado la ciencia para entender fenómenos como esto, y lo que los tres nos mostraron en conjunto nos revelan eso, ¿no? El profesor Carlos Arbeláez mostrándonos los tratamientos que hoy se pueden diseñar a ese nivel tan microscópico. Diego, que nos llevó por este camino de detectives de los virus, y la profesora Patricia del Portillo, que nos abrió un montón de puertas de la importancia de esa microbiología molecular. Entonces, yo creo que ese es un primer mensaje, que entendamos el valor, la fuerza, la profundidad, la complejidad que ha alcanzado esta ciencia para solucionar problemas como el que estamos viviendo. Entonces, pues muchas gracias a los tres, muy interesante todo lo que nos contaron. A mí me gustaría empezar con una pregunta para el profesor Carlos. Profe, bueno, usted nos habló del tratamiento de plasma convaleciente y las posibilidades que se abren ahí, y toda esta información pues circula por las revistas médicas entre sus colegas, pero resulta que en esta pandemia del coronavirus también tuvimos una infodemia, tuvimos una epidemia de información falsa o dudosa al menos, que circula por los WhatsApp, y seguramente a muchas de las personas que nos están escuchando pues no fue el plasma la información que les ha llegado por el WhatsApp o en otros medios, sino hidroxicloroquina, ivermectina. Esta semana escuchábamos de un experimento
bastante truculento que estaban haciendo en Cali en un ancianato dándoles unos medicamentos. ¿Cómo lidiar con estos dos mundos, uno muy serio, estructurado y uno donde empiezan a ocurrir este tipo digamos, de personas que se saltan los pasos de la ciencia? Gracias, Pablo, por darme la palabra y por permitirme estar en este encuentro tan importante y darle los agradecimientos a Zuli por esta invitación, nuevamente al Banco de la República, a la Universidad Antonio Nariño y a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Mira, con respecto a tu pregunta, el empirismo siempre ha existido. El mundo de los chamanes, el mundo de la magia, el mundo de lo fantasioso. Entonces, uno no puede desconocer que gracias a esas pociones mágicas del pasado o de los conjuros, pues la medicina ya ha evolucionado paso a paso y estemos hoy por hoy donde nos encontramos en este mundo de la nanotecnología, de los biosensores y, como tú lo decías, de ese trabajo detectivesco que nos mostraba Diego ahora al hacer esa epidemiología de los virus de una manera tan juiciosa. Entonces, con respecto a los tratamientos, digamos que eso ha ido evolucionando en el tiempo, pero es muy difícil uno cercar el mundo de las creencias populares y uno encuentra. Hay unas mezclas que a mí me llegan al correo donde mezcle tantos ajos, tantas cebollas y tantos medicamentos que esa es la cura, y adicionale bicarbonato o agua con bicarbonato, limón y ¿cómo se llama? Y ajo y cebolla, y eso va a matar el virus. Entonces, luchar contra eso es imposible, pero lo que uno sí debe hacer es que de una manera juiciosa y objetiva uno debe mostrar la ciencia de tal manera de que muestre una credibilidad, y esa credibilidad la dan los estudios clínicos, los ensayos trabajados de una manera juiciosa. El asunto que tiene que ver con la cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, esteroides, es que estamos tratando de lidiar con una enfermedad donde tiene un comportamiento muy bizarro con respecto a enfermedades tan establecidas como los virus de la hepatitis B, la hepatitis C, que en sus comienzos fue difícil. No sé si ustedes recuerdan cómo fueron los inicios del VIH, cuando había una carrera contra el tiempo entre Gallup, que era de los Estados Unidos, y este otro doctor de Francia, en cuál era la carrera en encontrar cómo era la partícula viral y cómo dilucidar su diagnóstico y tratamiento, el doctor Luc Montagnier. Entonces, afortunadamente, la ciencia, con ese trabajo tan juicioso, logró identificar muy bien el virus y pasar de tanto escepticismo. Hasta la misma Cruz Roja de los Estados Unidos se negaba a decir que, a creer que había que hacer una prueba a la sangre para detectar el virus, para volver la sangre segura. Ellos no creían al principio en que eso era necesario, y se vino abajo las donaciones y una cantidad de cosas, pero con el trabajo de estos dos investigadores finalmente terminaron trabajando de manera junto, igual que sucedió cuando la doctora lo decía ahora, cuando hablaba de Francis Crick y el doctor James Watson. Era una carrera contra el tiempo, porque en ese momento eran 3 los grupos de investigadores que trabajaban en el Reino Unido. Por un lado creo que estaba el grupo de ellos, por otro lado estaba el grupo, otros 2 grupos de la Universidad de Cambridge, y no sé si había otro grupo que era por fuera de Inglaterra, tratando de dilucidar dónde estaba el DNA, y fue gracias a esos trabajos de las imágenes
radiológicas, de tomar una impresión de esta doctora que trabajó en la parte de imágenes radiológicas, la de Marie Curie. Entonces, mire que la ciencia toda hace un conjuro, ya no es un conjuro, digamos, de pociones mágicas, sino que es un conjuro de conocimientos científicos. Entonces, gracias a ese trabajo de un grupo, del otro, es que logramos que la ciencia pase del empirismo a una ciencia acta, pura, donde puede decir, no, es que aquí está la imagen de la cadena del DNA y gracias a esa imagen que era en 2 dimensiones, se pudo hacer esa imagen tridimensional del DNA con las bases de las purinas y las pirimidinas y lograr decir, esta es la estructura del DNA. Aquí están esas moléculas que son la ciencia, donde está el material genético. Eso mismo está pasando ahorita con los medicamentos, partiendo de medicamentos que son antibióticos. Como un antibiótico da un virus, no, es que tiene que ser un antiviral, no, que es un antiparasitario como la ivermectina. Entonces lo que actualmente está surgiendo en el mundo es buscando por dónde diablos encontrar la forma de tratar este virus que se originó de una manera en que nos lo venía avisando la ciencia hace mucho tiempo. Desde hace 20 años apareció el ébola, luego el SARS, luego el MERS, luego el SARS-CoV-2. Entonces, en este momento es una carrera también contra el tiempo. Cómo a través de estos diferentes grupos de investigadores, cómo a través de diferentes ensayos clínicos logramos acercarnos a un tratamiento efectivo. Algo muy difícil porque es un virus que todavía seguimos conociendo de él, tiene un comportamiento que no respeta. Inicialmente pensábamos que era de las personas de edades avanzadas, no, empezó a aparecer luego en los jóvenes, no, luego apareció fue en los niños. Que tiene estaciones, no, no es estacional. Que respeta continentes, no, tampoco respeta continentes. Entonces, gracias al trabajo de todos los científicos que hay en el mundo y al conocimiento que aporta cada día paciente a paciente, estamos donde estamos. Entonces yo creo que estamos lidiando contra lo que el mundo nos está mostrando en este momento y nada se diferencia de lo que pasó en 1800 y en 1918 con grandes pandemias, solo que hemos avanzado en la parte molecular. En 1918 usaron el plasma convaleciente, no se llamaba plasma convaleciente, se llamaba, le ponían el nombre de suero antitoxina porque se usó para la difteria. Entonces, estamos que hace 100 años con los mismos conceptos del método científico, solo que estamos ya a un nivel molecular, pero 100 años después nos encontramos exactamente al mismo nivel de cuando Luis Pasteur o cuando Semmelweis descubrió que con el simple lavado de manos se prevenía la fiebre puerperia. Entonces, miren, estamos exactamente que hace como 100 años cuando Semmelweis dijo, no, lavémonos las manos, que esa es la forma de evitar la fiebre puerperia. Aquí estamos exactamente igual, lavándonos las manos, nosotros prevenimos la transmisión de un virus tan letal. Por eso yo les puse en la conferencia de lo simple a lo letal. Como algo tan simple, lavado de manos y una protección con una mascarilla, previene la transmisión de un virus. Bueno, profe, muchas gracias. Tengo una pregunta para Diego también. Diego, ustedes, bueno, y las personas que trabajan en este campo como tú, hablábamos que son estos detectives que a ese nivel molecular logran rastrear por dónde se mueve el virus, cómo está cambiando y pueden deducir un montón de cosas como las que nos acabas de contar. Pero también me gustaría preguntarte otro de los fenómenos, ese mismo fenómeno que vimos de información, de desinformación o de información distorsionada o falsa durante estos meses, vino acompañado de teorías de la conspiración sobre el origen de ese virus, ¿no? Muchos dicen, no, es que el virus se le escapó a un laboratorio en Wuhan, otros dicen, no, es que ese virus lo fabricaron los chinos, y es una información que circula allí de qué manera el trabajo que tú haces o hacen las personas como tú
sirve para desmantelar o confirmar algunas de estas posibilidades? Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a los doctores también, Arbeláez y Patricia del Portillo por sus excelentes presentaciones. Bueno, en efecto, esta información que viene pues como por rumor es bastante peligrosa y aprovecho para incluso agregar un poco a lo que venía diciendo el doctor Arbeláez sobre aquellos tratamientos maravillosos con poca o sin ninguna base científica que son pues promovidos por el chamán, el curandero, ¿cierto? Pero resulta que, y en relación con estos comentarios sobre lo del virus fabricado, yo quiero también agregar que además de, digamos, el chamán, ¿cierto? El típico, digamos, charlatán, por así decirlo, que quiere pues convencer a la gente de sus curas mágicas, también se encuentra la pseudociencia que hay que tener muy en cuenta porque puede incluso llegar a ser más peligrosa que el tratamiento del chamán. ¿Por qué? Porque es que resulta que son personas que tienen formación, ¿cierto?, en salud, o sea, son profesionales de la salud, pero digamos que apoyan tratamientos como el dióxido de cloro, que no sé si lo habrán escuchado, y lo presentan como si hubiese una base científica, y es allí donde hay el gran peligro, porque entonces pueden tener más credibilidad en la gente porque pues no es que lo dijo un médico, lo dijo un biólogo, lo dijo un bacteriólogo, entonces si lo dice esa persona es porque debe ser cierto. Entonces, por ejemplo, con lo del virus fabricado, una de las primeras noticias que se hizo en la fase temprana, yo la vi publicada en uno de los diarios populares de aquí de Colombia, donde decía que un premio Nobel, que había recibido un premio Nobel por estudios con el virus de VIH, afirmaba que este virus había sido hecho en laboratorio y que tenía partes del VIH. O sea, que el nuevo coronavirus le habían como, sí, colocado partes del VIH, y que pues esto, mejor dicho, explicaba parte de su letalidad. O sea, estamos hablando de un supuesto premio Nobel que dijo esto, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto haya sido desinformación del diario, que hayan malinterpretado algo de esta persona, pero es que están hablando de un premio Nobel. Entonces, a lo que quiero llegar a concluir es que la ciencia no se trata de hablar en términos científicos, que decir que la PCR, que el anticuerpo, o sea, eso en sí no constituye que tu propio discurso sea una evidencia científica. La ciencia verdadera es presentar tus datos con un estudio que va a ser sometido a un artículo, a una publicación en revistas que son aceptadas por la comunidad científica y que van a quedar allí los estudios con las pruebas para que sean puestas en tela de juicio por siempre. O sea, que incluso lo que estamos diciendo ahora nosotros tres, también debería ser puesto en tela de juicio, porque es que nosotros no somos, o sea, nosotros no tenemos la verdad absoluta, y pueda que en algún punto algo que estemos diciendo, alguna parte de lo que dijimos esté equivocada, pero lo importante es que podamos por lo menos colocar las evidencias en la literatura que permitan que se pueda verificar que lo que decimos es cierto o falso. Ya, pero entonces vienen personas que tienen formación cierto profesional y nos dicen afirmaciones como: no, es que este compuesto cura todas las enfermedades, cura 100 enfermedades, pero pues no hay forma de ir siquiera a las pruebas. ¿Dónde está publicado el estudio? ¿Dónde? Sí. Respecto a esta afirmación que decía el premio Nobel sobre el supuesto mezcla de VIH con coronavirus, pues hay una forma sencilla de ir a verificarlo.
simplemente vamos y en estos momentos hay ya miles de secuencias del nuevo coronavirus que están disponibles para cualquier persona y verifique, haga una comparación de la secuencia del virus VIH con coronavirus y verifique y pues se van a dar cuenta que no tienen ningún parecido estos dos virus en sus secuencias. De hecho, lo digo porque cuando lo vi, esa noticia me sorprendió muchísimo y lo primero que hice fue ir a verificar con una herramienta del GenBank, que es gratuita y que es relativamente fácil de usar, y verificar esta información. Hasta el momento, lo que nos dice la evidencia sobre el origen de este virus es que este ha surgido como surgieron otros virus, otros coronavirus que infectaron al ser humano. Es un virus zoonótico que fue transmitido del murciélago al humano. De hecho, incluso este coronavirus, el SARS-CoV-2, parece que también pudo tener un hospedero intermedio que es el pangolín, en el cual comparte unos motivos de unión de la proteína de Spike. Es muy parecida a la de este nuevo coronavirus con la del humano, la del pangolín con la de este nuevo coronavirus. Entonces parece que es como si el virus hubiese pasado entre pangolín, murciélago y finalmente fue transmitido al humano. Como les decía, esto se trata de ir y verificar la evidencia. Entonces hay estudios donde está publicado esta investigación. No sé si los que están conectados aquí pueden ver el chat. Yo aproveché para tener aquí como el link del artículo donde pues muestran la evidencia, porque esto se trata no es lo que yo piense, es lo que está publicado. Y pues por supuesto lo del asunto de que salió del laboratorio y que lo fabricaron, pues de esto no hay ninguna evidencia que lo soporte. O sea, es una habladuría que pues yo recomendaría no poner cuidado. Ok. Bueno, una pregunta para la profe del Portillo. Profe, en diciembre la misión de Sabios estaba entregando ese informe que se preparó sobre la ruta que debería seguir nuestro país en términos de inversión y desarrollo de ciencia, y una de las ramas que se mencionaban allí es justamente una apuesta por la biotecnología, y resultó que en tan solo 2 meses aparece este virus, llega a Colombia y nos muestra también la fragilidad de nuestras capacidades, por ejemplo, en tecnología en salud. O sea, de repente salimos corriendo a montar laboratorios a toda velocidad en algunos departamentos porque no se había creído en eso, y ahora sí, por la urgencia de un virus, vimos la necesidad. Lo mismo pasa en otras áreas, obviamente, de biotecnología. ¿Qué opinión tienes con respecto a eso? ¿Por qué esa recomendación de la misión de Sabios crees que es importante escucharla con más atención? Pues, gracias, Pablo. Lo primero es contarles que Colombia está considerado uno de los países más megadiversos del mundo en términos de riqueza biológica. Nosotros tenemos un número de especies inmenso, macroscópica inmenso por metro cuadrado de suelo. Y eso sin hablarles nada del mundo microbiológico. El mundo microbiológico es impresionante. Nosotros aquí tenemos todos los pisos térmicos, tenemos condiciones extremas en las cuales los microorganismos que se producen son increíbles porque tienen unas rutas metabólicas que pueden llevar a grandes desarrollos. Pero ¿qué pasa? Yo pienso que en el país ha faltado esa continuidad en una serie de programas. Yo les cuento que en el año 2008 publicamos nosotros, junto con Colciencias en esa época, y la doctora Miriam y un grupo grande que trabajamos en un libro que se llamaba Biotecnología, motor de desarrollo para la Colombia, del 2015. Estamos en el 2020. Si ustedes lo revisan, todavía pueden ver que ese libro es completamente vigente. Es decir, que no hemos realmente avanzado desde esa época que nosotros publicamos el libro hasta este momento. Luego después, en el año, no me acuerdo, 2014 tal vez, trabajé con Planeación Nacional
y desarrollamos con ellos todo el COMPES 391 de biotecnología para impulsar todo el desarrollo de la biotecnología. Y en ese momento nosotros teníamos el COMPES, que como para la gente que no lo sabe, es una política de Estado que sobrepasa el mandatario de los 4 años que tenemos nosotros en este país. Hicimos todas las cosas para que pudiéramos tener como una política de Estado que impulsara la biotecnología y que ayudara con las empresas, porque los centros de investigación y los grupos de investigación hemos desarrollado una serie de tecnologías, pero realmente nunca hemos impactado, realmente, si somos sinceros, no impactamos al sector productivo del país. Entonces publicamos ese COMPES, pero ¿qué pasó? Se quedó sin CONFIS, y para los que no saben, el CONFIS es el que le da la plata al COMPES. Si no hay plata para seguir las políticas del COMPES, pues no sacamos nada. Y con esto quiero decirles que la misión de ciencias tiene toda la buena voluntad, es decir, ellos saben la importancia de la biotecnología. Con esa riqueza biológica, nosotros podríamos derivar muchas cosas de la biotecnología. Es verdad que en tecnologías no estamos tan avanzados, aunque hemos avanzado, pero no importa, si no empezamos a desarrollar esas tecnologías, pues tampoco nunca las vamos a tener y siempre nos va a tocar importar la biotecnología. Entonces, yo creo que en este momento, si nosotros somos sinceros, todos nuestros políticos se llenan la boca diciendo que la biotecnología es lo máximo, que la biotecnología hace esto y aquello, pero no hay ni un solo proyecto en el Congreso que esté cursando en biotecnología. Por el contrario, están limitando la biotecnología, porque lo que hay en este momento en el Congreso es un proyecto para evitar la importación de semillas transgénicas. Y ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿dónde estamos fallando nosotros los comunicadores de la ciencia? Y tú, Pablo, que tienes tanta influencia en este momento y todas las cosas, deberíamos todos hablar, porque los transgénicos no son malos per se. Los transgénicos han demostrado a lo largo de tantos, ya décadas que tienen, que son benéficos. Sin embargo, nosotros tenemos un proyecto en el Congreso para frenarlos. Y al frenar los transgénicos, uno dice, bueno, ok, frenemos los transgénicos, pero impulsemos otros campos, pero tampoco se están impulsando otros campos. Entonces, yo llamo la atención de que sí, Colombia podría ser una potencia en biotecnología. Ustedes no se imaginan lo que nosotros encontramos a nivel de los microorganismos en este país. Sin embargo, todo se nos queda como en una rueda, en una cosa. Y eso es muy colombiano, ¿no? Latinoamericano casi. Profe, aquí hay una pregunta, a ver si porque la puede resolver fácil y ahí en un par de frasecitas. Es una pregunta de Laura Cuervo, que muy específica. Ella quiere saber cuál es la sensibilidad del nanosensor en tuberculosis extrapulmonar, donde la concentración de Mycobacterium es muy baja. Ah, sí, y nosotros trabajamos con las muestras de esputo y en este momento estamos encontrando el orden de los nanogramos de la proteína de la Kitchoff protein. Lo que pasa es que, claro, yo no les puedo contar todo el desarrollo que ha tenido el nanosensor. Está publicado, Laura, y si lo quieres ver es el artículo que yo puse ahí en la presentación, Peláez et al, está publicado y ahí puedes mirar exactamente cuál es la sensibilidad del nanosensor, pero tiene una alta sensibilidad, compite perfectamente con cualquiera de los pruebas de láminas y de Sil-Nielsen que hacemos nosotros para la detección de tuberculosis. Bueno, porque Laura como que les puso mucha atención, también tiene una pregunta para el profe Carlos. ¿Qué sucede con el plasma administrado a pacientes que generan variantes del virus? O sea, ¿qué sucede si hay cambios en las proteínas S frente a los anticuerpos? Bueno, actualmente lo que se está haciendo en grandes laboratorios donde trabajan con pruebas de biología molecular y que pueden hacer secuenciación genética es que logran identificar cuáles son esos principales anticuerpos neutralizantes que tienen mayor potencia de neutralizar el antígeno. Entonces, no es solamente un solo anticuerpo neutralizante, hay varios y en diferentes potencias. Entonces, en la medida en que los trabajos, por ejemplo, del profe Diego, qué pena, estaba apagada su cámara, si la puede prender para que lo veamos. Sí, ya. Ok, en la medida en que trabajos como el que realiza Diego Alejandro, de hacer esa caracterización genética de los virus del virus en los diferentes linajes, entonces, ¿cuáles van a ser
los anticuerpos correspondientes a esos diferentes linajes, de tal manera que uno pudiera llegar en un momento dado a tener un tratamiento, por ejemplo, de una vacuna que sea polivalente, donde uno tenga anticuerpos neutralizantes de diferentes especificidades con respecto a esos linajes, y sería muy interesante, por ejemplo, cuáles son los linajes que tiene Colombia, que es el trabajo que viene haciendo Diego con el grupo del INS, cuál es el linaje que tiene, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, los europeos, y de esa manera uno va a hacer una gamaglobulina hiperinmune polivalente que tenga diferente representación de anticuerpos contra esos diferentes antígenos. Entonces, así es bueno que aparezcan esas mutaciones, porque esas mutaciones son las que van a hacer que uno pueda hacer un tratamiento que sea polivalente, más heterogéneo para todas las poblaciones. Bueno, profe, gracias. Y Héctor Luna, esta pregunta creo que pues nos la lanza aquí Héctor Luna, que yo me imagino pronto Diego la puede responder, pero bueno, el que quiera. Él dice y les plantea, ¿no?, que el coronavirus, pues se pueden hacer pruebas para su detección en aguas residuales, y esto como un sistema, digamos, de gobernanza, cuidado de la población, de detección temprana del coronavirus en alguna población. Y él quiere saber qué opinan ustedes de ese enfoque, de si se podría aplicar esto como un sistema de gobernanza. La detección del coronavirus a través de aguas residuales. Sí, adelante, doctora. Y luego después ustedes complementan. Claro que sí, Diego. La detección del virus en aguas residuales se está haciendo ahorita a nivel mundial. Y de hecho nosotros presentamos un proyecto pues en estas demostraciones de unión de la innovación para poder rastrear el virus en aguas residuales de los municipios y poder dar la alerta temprana cuando un municipio empieza a tener la presencia del virus. Porque lo bueno de esta tecnología es que puede salir antes de que encuentre uno de los primeros pacientes. Entonces, me parece que es una idea buenísima. El problema grave es que, en todo caso, no hemos logrado hacer una difusión muy seria de lo que significa la secuencia masiva de ácidos nucleicos. Creo que hemos fallado y todavía no tenemos un impacto tan serio como el que deberíamos tener en este momento. No sé si mis compañeros de panel están de acuerdo conmigo, pero debería ser un proyecto país, y tenemos las capacidades aquí. Somos más de máquinas de secuencia Illumina en el país. Si las pusiéramos a trabajar todas, nosotros tenemos las máquinas, tenemos la tecnología, nosotros tenemos el conocimiento para utilizar ese tipo de tecnología. Si lo pusiéramos a funcionar como un proyecto país, sería muy interesante. No sé qué piense Carlos y Diego al respecto. Bueno, yo diría un pedacito antes de que Diego de pronto vaya a hablar, y lo siguiente. También no solamente es demostrar la presencia en aguas residuales, sino también lograr uno establecer su capacidad virulenta en diferentes ambientes. O sea, si decimos que se transmite a través de pequeñas gotas, con el hablar, con el toser, con las manos, también hay que demostrar esa capacidad de transmisibilidad. Entonces tendríamos que hacer un trabajo en aguas residuales, en superficies, a diferentes temperaturas, para ver cómo es el comportamiento en tierras bajas, en tierras altas, cómo se comporta esto a nivel del mar, y de esa manera aprender más del virus, porque es que nos ha cogido de una manera que en un año nos golpeó por todas partes, en todos los diferentes países. Entonces uno tendría que hacer como un trabajo a nivel mundial por nodos, donde unos digan, nosotros haremos ese trabajo en estas condiciones climáticas, otros dirán, vamos a tomar aguas residuales, vamos a tomar aguas puras, y vamos también a hacer trabajos que nos demuestren la epidemiología del virus, cuál es esa genética, y de esa manera hacer una muy buena caracterización. Y yo diría que no a muy largo plazo esto nos podría dar buenas respuestas, porque afortunadamente contamos con equipos de muy alta tecnología que nos pueden dar resultados muy rápidos.
pues yo no lo veo tan alejado de que podamos hacer un trabajo de aguas residuales, trabajos en alimentos, trabajos en los mismos quirófanos, en las mismas clínicas. La epidemiología hospitalaria es diferente, la epidemiología nosocomial es muy diferente a la epidemiología ambiental de la calle. Mucho por hacer hay. Nos enfocamos ahora, digamos como locos, a los trabajos de transmisibilidad y a la parte del tratamiento, pero de pronto la epidemiología viral básica puede que nos esté haciendo falta para aprender más del virus y puede que ahí estén algunas de las claves para dar con un tratamiento efectivo. Bueno, Diego, no sé si quieras abordar algo de esta pregunta porque hay una que... Sí, claro que sí. Pero hay una que lanza Silvia Ramírez que yo creo que también es para ti, es que ella quiere saber un poquito más sobre esos chances de que el virus evolucione hacia un virus de menor riesgo o de mayor riesgo, ¿no? Entonces ella dice, específicamente quiere saber cuándo una mutación se considera de riesgo. Entonces yo creo que mejor abordar esa, porque creo que la otra ya quedó bastante bien contestada por ellos dos. Bueno, sí, yo quería agregar solo un poquito más a la anterior pregunta y es que es muy importante que en un futuro no muy lejano podamos establecer un programa de vigilancia genómica en particular porque esto nos va a poder permitir identificar los virus emergentes en la población. Para Latinoamérica y el Caribe en particular es bien importante esto porque acá tenemos virus que no están en otras partes, por ejemplo en la parte norte o bien al sur del planeta, porque digamos no cuentan esos territorios con los vectores que los transmiten, ¿cierto? Entonces la secuenciación de próxima generación nos permite utilizar una herramienta que es muy poderosa que se llama la metagenómica, que es básicamente la identificación de novo de un organismo que nunca antes había sido registrado. Esto es súper importante porque, por ejemplo, con esta pandemia en particular, el del SARS-CoV-2, la tecnología de secuenciación de próxima generación y esta aproximación de metagenómica fue la que permitió que China identificara que se trataba de un nuevo coronavirus, de una nueva especie, con, no sé, 2-3 semanas después de que se detectó en pacientes, o sea, después de que empezaron a morir personas por una complicación respiratoria de origen desconocido. Y esto yo lo he visto, por ejemplo, en el laboratorio de virología del instituto, porque pues yo he trabajado tradicionalmente con arbovirus, ¿cierto? Dengue, Zika, chikungunya, y en un proyecto donde buscábamos hacer aislamiento de estos virus, habíamos tomado una estrategia que era el cuadro clínico, ¿cierto? O sea, que tiene fiebre, que tiene petequias, que tiene dolor de cabeza, sí, que vive pues en zonas de trópico, pues, en tierras bajas por debajo de los 1.600 metros. Entonces, pues, este es un criterio que sirve para decir, bueno, tiene algún arbovirus, vamos a ver si es dengue, zika, chikungunya. No, se hacían las pruebas, o sea, tenía todos los síntomas, también se le hacían pruebas de bacterias, pues, como rickettsia, otras, pues, que pueden causar signos parecidos, y finalmente eran más del 70% de los casos que tenían una enfermedad febril con un origen desconocido, o sea, no sabemos todavía ni siquiera qué es lo que está circulando acá en el país. Y la metagenómica permite que demos una mirada a esto, que podamos ver como, venga, es que esta persona no tiene ni rickettsia, no tiene ni dengue, no tiene hepatitis, o sea, no tiene nada de lo que conocemos. La metagenómica nos permite obtener secuencias y ver, sí, a ver como la flora de los posibles patógenos que tengan. Y la pregunta sobre ¿cómo era la pregunta? Si hay variantes que puedan... ¿Cuándo una mutación se considera de riesgo? Bueno, para poder considerar una mutación de riesgo, pues esto implica hacer varios estudios, ¿cierto? En primera medida, lo que, digamos, si es
dada esta situación de pandemia, si viéramos que un grupo en particular de personas que están conectadas porque tuvieron algún tipo de contacto y sufrieron algún tipo o su enfermedad se complicó y llegaron a fallecer o a agravarse, entonces la secuenciación, lo primero que tenemos que hacer es secuenciar ese genoma y ver si en su genoma tiene algo nuevo, algo diferente a las ya previamente reportadas. Este sería un primer indicio para ver que hay una mutación, que estos virus pueden tener mutaciones que impliquen severidad. El paso a seguir sería hacer un aislamiento en cultivo de estos virus. Eso tiene que hacerse pues, en unas instalaciones de máxima bioseguridad, si se trata de un coronavirus, y hacer pruebas funcionales, ya sea en cultivo celular o en animales, ¿cierto? Para ver que efectivamente es por la cepa, ¿cierto? O por este aislado viral, y ya, digamos, dirigir con estudios de mutagénesis dirigidas y viendo si por biotecnología, mediante herramientas de biotecnología, manipulamos esta mutación y la restablecemos a su origen silvestre, por así decirlo, como a que no normal, y vemos que no se agrava que cambia su patrón de replicación, entonces sí podríamos hacer una asociación con severidad. En estos momentos estamos viendo que se están fijando unas variantes genotípicas, ¿cierto? Que es la famosa, las que les mostraba en la presentación, la de 614G, que ha venido reemplazando como el estado silvestre. Y esto lo que nos puede estar indicando es que sea un virus que se esté adaptando mejor al hospedero humano. El hecho de que se esté adaptando mejor al hospedero humano no necesariamente implica que va a ser más letal. Antes, de hecho, pudiera implicar todo lo contrario. Cuando un virus se adapta muy bien a su hospedero, antes tiende a causar menos complicaciones clínicas. ¿Sí? Por ejemplo, tendríamos virus herpes, ¿cierto? Que estos no causan una complicación, estos virus no matan a las personas, de hecho ellos se mantienen ahí ocultos y conviven con las personas durante toda su vida. Son virus que están muy bien adaptados. Ok, bueno, pues nada, quiero agradecerle a los tres, de verdad, en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango, del Banco de la República, de la Universidad Antonio Nariño, porque creo que Carlos, Diego y Patricia nos abrieron un montón de ventanas de un tema fascinante que ojalá continúe cada uno de ustedes explorando por su cuenta. Los que están conectados y son más jóvenes están pensando en qué estudiar, como lo dijo la profe Patricia. Esto es una de las recomendaciones de la misión de Sabi, donde Colombia tendría mucho potencial. Ojalá se animen a hacerlo, y pues gracias a los tres por prepararnos esta presentación, estas ideas y mostrarnos este mundo tan fascinante. Ya se nos hizo tarde y bueno, todo el mundo ya va a su viernes nocturno de la nueva normalidad, y pues un saludo y muchas gracias de nuevo. Zuli, no sé si quieres decir algo, despedirte o terminamos aquí. Sí, despedirme ya, agradecer mucho. Se nos quedó una pregunta de Silvia, no recuerdo su apellido aquí, pero ya se la pasé al profe Diego. Quizás el profe Diego no la pueda responder en un par de líneas por correo a mí, y yo le hago llegar la respuesta a Silvia, no te preocupes. Silvana Chávez, creo que era la pregunta era de Silvia Ramírez, entonces no se preocupen, enviaremos esa, y no, pues tenemos mucho más días para conversar. Mil gracias al profe Carlos, a la profe Patricia, al profe Diego, porque han invertido con nosotros mucho tiempo en esas conversaciones, a Pablo también. Y les envié el link donde quienes llegaron de pronto tarde a este panel pueden ver nuevamente las presentaciones de los profes, y en algún momento se va a llegar la oportunidad para que volvamos a conversar. Perfecto, muchísimas gracias para todos, Pablo. Muy buenas noches. Mañana tenemos un taller divino sobre nanociencia y nanotecnología. Se llama Conociendo a Nano. Yo los invito muy juiciosamente a todos para que consulten la programación que está disponible en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Mes de la Ciencia y la Tecnología, y se inscriban.
mañana para este taller que va a estar increíble. Entonces, un abrazo a todos. ¿Nos puedes enviar el link para inscribirnos? Claro que sí, se los voy a enviar. De hecho, voy a tomarme un minutico más aquí y les voy a enviar ya mismo el link a todos para que lo tengan. Aquí, denme un segundo mientras opera mi computador más rápido. Yo les pido mil excusas que no me han podido ver, pero algo le pasó hoy a mi cámara y no tengo ni idea qué fue lo que pasó. Zuli, ¿quién dicta el taller de nano? El taller de nano lo va a dictar el profe Daniel Llamosa y su colega de nano de la Universidad Antonio Nariño también. Si se inscriben ahorita mismo, hay un listado de materiales y los pueden descargar desde el correo de inscripción. Pero ya espérenme un segundito porque aquí ya lo tengo. Ya les envío el link, ahí está toda la información. Y permítanme, se los pongo a todos, absolutamente a todos en el chat. Patricia, para contestarte, dentro de la universidad tenemos un programa que se llama Nano One. Y ahí tenemos obviamente tres equipos muy interdisciplinares. Uno es Mónica Lozada, que lo maneja desde la bio-nano, ¿cierto? Hay otro profesor que es Javier Rincón, que también es doctor, experto en el tema además de partículas y nanopartículas, y Daniel Llamosa, que ya maneja el tema de nanomateriales, etcétera. Entonces, en la escuela tenemos cartilla para niños, etcétera, entonces venimos trabajando. Ellos están dentro de nuestra red, ¿verdad? Nuestra red nacional de nanobiotecnología. Sí, señora, estamos ahí estamos. Entonces, bueno, creo que todos ya recibieron el link. Entonces, nada, pues inscríbanse, quedan algunos cupos, dimos unos cupitos adicionales y apenas, para los que se van a inscribir ahorita, apenas reciban su correo, les llega un código de confirmación. Con ese código de confirmación en el mismo enlace de inscripción, ahí pueden descargar el material que tienen que tener listos para mañana. Perfecto. Recuerden que, profe Carlos, y para todos los que están conectados, el taller es un taller más para niños y para jóvenes, pero los adultos también cabemos allí, llevando a un chiquito o aprendiendo también para multiplicar este tipo de conocimientos donde podemos hacerlo. Perfecto. Perfecto. Buenas noches de nuevo a todos. Mil gracias. Dios los bendiga mucho. Y nos vemos mañana y nos vemos el martes. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias. Chao. Buenas noches. Bien, bye bye. Buen fin de semana, que estén muy bien. Buen Adiós. fin de semana. Bye. Gracias, adiós, bye. Adiós. Gracias. Adiós. Bye.